Queridos hermanos, Dios los bendiga y gracias por compartir este tiempo de misiones y quiero dar gracias a Dios por poder estar por este medio y estar compartiendo con ustedes este tiempo tan especial en la conferencia misionera. Bueno, el tema de hoy es somos deudores con nuestros vecinos. Y por empezar quiero hacer una pregunta. ¿Cómo debemos los cristianos amar a nuestros vecinos? Mi esperanza y oración es que usemos las oportunidades que tengamos para poder compartir con ellos, para ver de qué manera podemos obedecer mejor el mandamiento de Jesús de amar a nuestro prójimo, de amar a nuestros vecinos. Me gustaría que cada uno de ustedes, todos, podrían pensar un poquito cuánto tiempo hace que viven en su vecindario, que viven donde radican y cómo se relacionan con sus vecinos. Debemos tener una idea de lo que para el cristiano es aprovechar las oportunidades de amar mejor a nuestro vecino, de conocer algunas de las obligaciones básicas de ser un buen vecino, de las oportunidades y sugerencias para ser mejores, los cuales cada uno de nosotros podemos manejar de manera diferente. Esto significa que como cristianos estemos en la categoría de poder y no dentro de la categoría de ver. Creo que es importante que todos nosotros tengamos una perspectiva bíblica de cómo tratar a nuestros vecinos, solo que pensemos un poco más en nuestros vecinos y esto nos ayude a ser como Cristo en la forma en que nos relacionemos con ellos. Quiero que tengas una idea de la complejidad que implica amar al prójimo en esta sociedad moderna, en esta sociedad actual. Eso es importante y es importante que podamos elaborar estrategias para amar bien a pesar de algunas de esas dificultades. ¿Por qué amar a mi prójimo? Ama a tu prójimo, parece algo que tenemos bastante claro. No deberíamos usar este tiempo que nos tienen en medio de esta pandemia para poder relacionarnos con nuestros vecinos, ponernos de acuerdo, o nosotros actuar y limpiar la vereda, barrer la vereda, hacer campañas para una mejor higiene de la escuela local, limpiar la entrada de nuestro edificio y de esa manera ganarse la amistad de ellos. Comenzamos con la parábola de Jesús del buen samaritano. En Lucas 10, del 25 al 37, un intérprete de la ley aparece para probar a Jesús. La pregunta: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le pregunta: ¿qué dice la ley de Moisés? Quizás este intérprete de la ley había escuchado a Jesús antes porque resume la ley de la misma manera que lo hace Jesús. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Haz esto y vivirás, dice Jesús. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó los 2 denarios y los entregó al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo tú. Esto es lo que Jesús quería enseñar. Amar a tu prójimo significa incluso a tus enemigos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No es solo una enseñanza del Nuevo Testamento.
Jesús, como el intérprete de la ley, citan a Levítico 19:18, donde Dios dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Jehová. Amar a nuestro prójimo significa amar a todos, a personas que no esperamos, a personas que no respetamos, a personas que creemos sospechosas, a personas que no nos gusta. El problema no es decidir quién es digno de nuestro servicio y quién no lo es. Nuestro trabajo es ser un buen samaritano para aquellos cuyas necesidades podemos satisfacer. ¿Cómo podemos amar mejor para poder ser mejores personas? A él, es decir, al intérprete de la ley, realmente no le preocupaba amar a su prójimo. Observa la cruel ironía. Estaba intentando escapar de tener que amar al prójimo y, sin embargo, quería llegar al cielo. Y al hacerlo demostró que no podía amar como Jesús lo ordenó. Nosotros tampoco no podemos amar muchas veces como Jesús nos ordena. ¿Cuál es mi deuda? ¿Cómo debo amar a mi vecino, el que está en mi vecindario? Necesitamos tener un entendimiento correcto del por qué lo hacemos. No lo hacemos para probar nuestro valor ante Dios, sino como respuesta a que Jesús se convierte en nuestro valor ante Dios. No obstante, la siguiente pregunta: ¿cómo podemos hacerlo? En el libro de los Hechos, cuando la iglesia de Jerusalén se dispersó por la región, ¿qué hizo por sus nuevos vecinos? Leemos en Hechos 8:4, dice: por los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. La mejor forma de cumplir los grandes mandamientos, amar a Dios y a tu prójimo, es la gran comisión: llevar el Evangelio a todas las naciones y enseñarle a seguir a Jesús. Y sin embargo, parece que con mucha frecuencia nosotros, los cristianos evangélicos, tenemos solo dos niveles: el más importante y lo que no es importante. Al pensar en amar a nuestro vecino, eso parece traducirse en dos enfoques. Algunos cristianos reducen todo a la evangelización. Si no resulta en personas siendo salvas, no vale la pena. Lo que significa amar a nuestro vecino, existen dos peligros básicos que queremos evitar. El primer peligro: no compartirles el Evangelio. Mientras a menudo esto parece que nuestras relaciones a largo plazo nos cuesta, por ejemplo con la familia y con los vecinos que conocemos mucho. Los más difíciles, que son los más difíciles para la evangelización. Puedes compartir el Evangelio con un taxista, cuando vas al mercado, cuando vas a negocio, pero con tu familia, con tu papá, con tu mamá, con la gente que te conoce, es difícil, porque ellos conocen tus fallas, conocen todas tus debilidades, y es muy difícil conversar al respecto con ellos. Por lo que mi oración es que siembres más semillas del Evangelio con tus vecinos. Siembra semillas. Sabemos que Dios va a dar la cosecha. Dios va a recompensar. Pero existe un segundo peligro, ya que he mencionado que solo veamos a nuestro vecino en términos de evangelización, como si la única forma en que podemos amarle es que verdaderamente importa es hablarle de Jesús. Reducir nuestro amor hacia el prójimo a la evangelización no es ser fieles a la Escritura. Cuando la Biblia habla de amar a quienes no son cristianos, su principal objetivo ciertamente es evangelístico, pero no exclusivamente evangelístico. Quizás uno de los mejores ejemplos de esto es la parábola que hemos leído, la del buen samaritano. Las necesidades espirituales y las necesidades físicas están conectadas. Es un poco como amar a tus hijos, como la Biblia lo dice en Efesios 6:4, que dice a los padres que críen a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Esta es tu meta principal. Pero, ¿cuán efectivo será ese mentoreo espiritual si nunca juegas con tus hijos, nunca los llevas al parque, nunca compartes con ellos, nunca vas a las reuniones de su escuela, le acompañas a hacer las tareas? Allí es donde se ve
la paternidad, en la relación, no solo en la evangelización. Lo mismo sucede con amar a nuestros vecinos, en la práctica, ¿no? Una forma realmente sencilla de invertir en el vecindario termina siendo una excelente forma de establecer relaciones. En esto nos contaba, le quiero compartir un pequeño testimonio de una compañera nuestra, de misionera en Asia del Sur. Y bueno, ustedes saben que son países restringidos y ahí no se puede compartir libremente el Evangelio. Entonces ella salió y en este tiempo de pandemia, que tampoco podían ir a las aldeas, se puso a hacer cosas dulces, masitas, algo rico, y le compartía con los vecinos. Pero también un día salió a barrer las veredas, la vereda del vecino. Entonces los vecinos les llamó la atención y se acercaron. Y una manera de entablar esa relación con los vecinos fue a través de barrer la vereda. Entonces ella decía que una cosa que Dios le dio ese tipo de estrategia, ¿no? Porque en Argentina jamás se le ocurrió ir a barrer la vereda del vecino. Nunca lo hizo, dice, nunca lo hice. Pero uno a veces dice, ¿por qué no lo hice antes? Pero bueno, Dios usó esa manera de actuar y poder relacionarse con los vecinos y también testimoniarle de Cristo, porque es la única manera de acercarse a ellos. Y así podemos hacer nosotros. Cuando amas a tu vecindario, amas a tu evangelio. Y ese amor es el mejor contexto para conversaciones del evangelio. Es valioso amar a tu vecino incluso más allá del beneficio que puedes obtener de ello. Cuando amamos a los demás, demostramos quién es Dios, porque estamos hechos a su imagen. Cuando amamos a nuestro vecino, mostramos el amor de Dios que está dentro nuestro, que motivó nuestro amor hacia lo demás. La evangelización es un llamado al arrepentimiento y la fe. Segundo, extendiendo esa idea de que la evangelización representamos a Dios, Él nos ama simplemente de una manera perentoria, no de una manera perentoria, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Tercero, cuando mencioné anteriormente, es valioso crear mejores comunidades en esta vida, incluso si su valor no es definitivo. Entonces, ¿cómo es ser una presencia fiel del Evangelio en la vida de tus vecinos? Significa amarles, significa abrirle tu vida en servicio y ser servido, significa compartir las buenas noticias del Evangelio, significa en ocasiones amar por encima del nivel del individuo e invertir en tu comunidad en un nivel más práctico. Espero que para cada uno de nosotros, cuando nuestros vecinos piensen en los cristianos, piensen en la forma en que le amas a ellos y a las personas que los rodean, y piense en el mensaje de Cristo que le compartiste. Nuestra deuda, conocer a tus vecinos un poquito más allá, un poquito más lejos. Quiero que tomes un momento ahora y veas si puedes recordar las personas que veas un poco más allá de tu vecindario. Y acá sí quiero compartirle un testimonio que me pasó. Allí en Lima, nosotros vivíamos muy cerca de la sede central de Asambleas de Dios y íbamos caminando más o menos 5 o 6 cuadras nada más, y para llegar allí teníamos que pasar por una galería donde había muchos puestos comerciales y todo eso, que una galería que entraba por una calle y salías por la otra. Entonces, en estos negocios se hacían impresiones digitales, fotocopias, publicidad, bueno, vendían ropas y todo lo que se vendía yo veía que era muy, yo les llamaría tétrico, era todo relacionado al rock and roll. Entonces, yo pasaba siempre por esa galería porque acortábamos camino, pero a mí me parecía también que yo iba con tapacaras. Yo con los caballos antes le ponían tapacaras para que no vean al costado, para que no se distraiga, sino vaya siempre de frente. Y nosotros a veces como cristianos nos ponemos tapacaras para mirar de frente nada más y no miramos a los costados.
yo tenía que dar clases con un profesor en el Instituto Andino y preparábamos una investigación sobre las tribus urbanas. Yo no conocía sí, pero de lejos, de oídas. Y bueno, cuando empezamos a investigar, empezamos a ver, y yo ahí me di cuenta que esta galería estaba lleno de gente de tribus urbanas, como hippies, góticos, raperos, que hacían grafitis y todas esas cosas, rastafari, emos, punk, heavy, y había metaleros, cumbieros y otros. Entonces, Dios me sacó mis tapacaras. Dios hizo esto. Y me enseñó a que debo mirar de este lado, que debo mirar del otro lado. Y que acá hay gente que necesita de Cristo y acá hay gente que necesita de Cristo. Y que nosotros como cristianos a veces andamos todo el tiempo con tapacaras y vemos solamente nuestra necesidad, nuestro problema, nuestra situación. Sabemos que nosotros fuimos salvos y como ¿qué pasa con el resto? ¿No nos interesa lo que están acá? ¿No nos interesa lo que están en este lado? Y Dios me tocó y bueno, me hizo cambiar de visión, de mirar un poco más allá, porque yo soy misionera y soy misionera a los grupos nativos, pero el amor de Dios es para todos, no para una gente específica nada más, sino para todos por igual. Entonces, no nos olvidemos que las tribus urbanas también son personas que necesitan Cristo y son gente no alcanzada. Así que tenemos dentro de la ciudad, a lo mejor caminando al lado nuestro, esa gente que nunca escuchó el mensaje de Cristo, nunca escuchó el mensaje de salvación. Entonces, tenemos que observarlo, verlo, acercarnos. Entonces, preguntarnos, decir, nosotros en la ciudad, cuando vamos al mercado, al supermercado, a la tienda, vemos esta gente, vemos extranjeros, cuánta gente extranjera hay que piensan de otra manera, vienen de otros bloques religiosos, a lo mejor son ateos, agnósticos, pero nos ponemos a conversar con ellos, compartimos lo que realmente somos, realmente tenemos que tomarnos ese tiempo y ver y observarlos, ¿no? Y saber cómo ellos nos categorizan a nosotros, como un desconocido, como un enemigo o como un amigo, un conocido, que ellos puedan tener confianza y podemos charlar con ellos, que realmente podamos tomarnos un tiempo, intentar escribir esa información de estos vecinos. Y si puedes recordarlo, no te deshagas de ello. Nuestra deuda, otra de nuestra deuda, conocer a tus vecinos cruzando las fronteras. El trabajo no cesó, el trabajo no para, el trabajo no se detiene, la necesidad está allí. Ellos siguen estando y siguen necesitando de Jesús. El trabajo en Perú continúa, hay muchos proyectos, los proyectos no se han estancado. Acuérdense, iglesia, que nosotros tenemos un proyecto con compromiso con Noventena y allí con los Ayénica del Gran Pajonal que nos estás esperando. Y yo quiero en este tiempo compartir Hechos 16, del 6 al 10. Dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Hermano, usted no está acá en vano. Este no es un tiempo perdido. Este es un tiempo especial donde Dios está confirmando el llamado, porque si usted está acá es porque Dios le ha llamado. Dios ya tocó su corazón y habló a su mente. Así que
así como Pablo recibió el llamado, cada uno de nosotros recibimos ese llamado. Ese llamado, como dice el varón macedonio, estaba en pie rogándole y diciendo, pase a Macedonia y ayúdenos. Le estamos diciendo desde Perú, pasen y ayúdenos. Necesitamos su ayuda. Hay mucho por hacer. Cuando la visión es seguida, dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros venimos a reuniones de misiones, a conferencias, tenemos reuniones de distrito, tenemos reuniones en la iglesia, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Nos ponemos en acción? ¿Realmente estamos oyendo ese llamado desde lo más profundo del corazón de Dios? Dice, nos llama para que, por cierto, que Dios nos llamaba para que anunciésemos el Evangelio. Se pusieron en acción rápidamente. Así que pongámonos en acción, vayamos al llamado de nuestro vecino. Esa es nuestra deuda, con unos vecinos que están cerca, aquellos que están un poquito más lejos y aquellos que están cruzando la frontera. ¿Qué lugar le está llamando? Hermano, necesitamos ese llamado, necesitamos acudir a ese llamado. Así como el varón macedónico nos dice, ven y ayúdanos. Nosotros también necesitamos que ven. Para todos nosotros comprometámonos no solamente a orar por estos vecinos todos los días, sino también para que puedas llegar a conocerlos. Ora para que tengan la oportunidad de amarles y compartir el Evangelio con ellos, que ellos también puedan llegar a conocer a Cristo como nosotros lo conocimos. Que esa gracia que vino de parte de Dios sea también para ellos, que ellos también puedan recibir. Dios los bendiga, amada iglesia, y nos vemos en las misiones.